no nos quitarás tus oídos de encima. Viernes, fin de semana, Olímpica. Aquí inicia Tú y Yo Hablemos de Salud. Anu otul, tu wa shanhat karau so puna ana. Muy buenos días. Sean todos bienvenidos a nuestro programa Tú y Yo Hablemos de Salud, un espacio de la ECSI Anazguayú para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y comunidad en general. Todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Olímpica Estéreo 89.5, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Tamar wale muy oniguay romo yupushwa ya kana tamshi waya kana washa chik tu yare wakwai kaks purana inhana waya tu yare stanik kumat tu EPSI anas wayu spura tu antirain wainshway viernes sanai a las 6:45 sanai a las 7 nama naraira yu kana suru no mai líder kana hotamatashi na wayu spui kana horu traya tawakas purana inhana waya Estudiaray Washa Surupna Olímpica Estéreo 89.5 FM. Kahamin, Wayakana Kote Shishiru Sunay Anayhan Waya. Antes Shihia Wishwa. La ECSI Anazguayú le informa a la comunidad en general que ya están disponibles las vacunas contra COVID-19 para la población igual o mayor a 80 años. Acércate a tu IPS primaria para el agendamiento y posterior aplicación de la vacuna. Tú y yo nos cuidamos del COVID-19. Te EPSI kat Anazguayú, akuha somoy wayu pushware. Eit pat makunas purhat katareya hawa COVID-19 manakat. Napura naraira yo mekisat kana noyese otana ekana narate na oyese surya hurut ka pasuru menti hirher purekat spura shahanai chiki oune henena hia pura makuna hira hia kana tawaya kana acha ira shuwakuaipa spura ana suru EPSI Anazguayú. El tema de la semana. Hehoru te putu hanhat kara so semana kat. En la EPS indígena Anazguayú trabajamos para y por el bienestar de nuestros afiliados. Un grupo de ellos es la población de mujeres gestantes que reciben atención a través de la red de prestadores. Se viene trabajando un plan de choque con el fin de ayudar a prevenir la mortalidad en las maternas. Hoy hablaremos con el doctor Francisco Edna. Él es asesor externo, especialista en ginecobstetricia de la Dirección de Promoción y Gestión del Riesgo de Anazguayú, para saber qué deben hacer las madres gestantes frente al tema de la vacuna del COVID-19. Guatemala pushwaya te EPSI kat Anazguayú ayatashi spur anayhatay na namahanakana. Ma akahe nairua eshi na ipuonu kana erahana kana sulup na terahare kal ayataka nama nairua na pushwa er na erahana amashi spura kanurian hana insurut ayuri kal otta na tuma na ipuonu kana nerhana na pushwale pur yoto kat esh wama muima ya ani wama chitok tot ke Francisco Edna ni ashkish kat ayatawa kat sopna ipuonu surut anokta kat tuaipa anayhatente ayatawa kat yosurut EPSI kat Anazguayú otama unaya pura hoto areya hawakat COVID-19 manakan. ¿Cuál es la situación actual de las madres gestantes? ¿Qué tanto asisten ellas a los controles prenatales de manera oportuna? Anu anasaki rahoro no mentok tot ke Guatemala. Hamus na kuat panipuo nukana. Ayat chia o unui sena interno controls ka wanepi ma unaya. Antes de contestar la pregunta, es muy importante aclarar lo relevante que es la asistencia al control prenatal a partir de la semana 10 de gestación, que permita hacer los tamizajes acorde con lo que está dispuesto por el Ministerio de Salud y Protección Social para la reducción de riesgo y permitir la terminación del embarazo en las mejores condiciones para la gestante. Cuando nos vamos a Guajira, en el contexto de la pandemia SARS-CoV-2 COVID-19, año 2020, fue un año donde la mujer guajira gestante no asistía al control prenatal. 1, argumentando el riesgo de contaminación por el virus, y 2, durante la pandemia hubo oficialmente instrucción de que no salían de los territorios, sobre todo la población indígena.
Hacia el año 2021, comenzando este año, ha sido un poco más regular la asistencia a los controles prenatales, pero todavía han sido insuficientes. Necesitamos que una mujer gestante garantice mínimo 4 controles prenatales durante su gestación, cumpliendo con el tamizaje de todos los exámenes, intervenciones farmacológicas y realización de procedimientos cuando así sea requerido. Entonces la respuesta es: hoy tenemos insuficientes controles prenatales en la población gestante en el departamento de La Guajira. Has na tu hai sa na ipuon no kana senai no una hanai senai tu controlo senai het poroko semana senai ipuoro inaya pura na tu hanai hana au senai anai na ho uyu kana maka tu semana kat maka sumunakat munakat sulu skaralo tu Ministerio de Salud munaka ota tu protección social kat pura spari resistente ayuri kat no uria na ipuon no kana ota hemeyulu hana inaya suma ana akuaipa Washahares Chiqui, Guajira, su una tarea o COVID-19, Munaca, Sohuya, que 2020, tu wane, Huya, Capures, Maina Pure, Rospura, una, Sena, tu control, Toma, Moru, se mata areia, Hawakat, Wane, Shia, Mohuto in Hanahia, Hipiaru, Namuno, Instun, Arihuna Raura, una Guayuca, Nairo, Napushuaya, so Huya, 2021 es no utko ekay no unun senante no control sekat che has maka piench tu ante no kuwa wane ipot senante control ska hatre ne examen in rusmu ayun na hat sha smas pushware tai na kat smu sket tahint pranai chinchis chonka ismun suma shirahana mauru ya pari chomai ipor antakat senante control ska yasuru wonwe Guajira. La EPS indígena Anas Guayú le informa a la comunidad en general que ya están disponibles las vacunas contra COVID-19. Actualiza tus datos de contacto a través de los canales no presenciales dispuestos por tu EPS y serás contactado para el agendamiento de la aplicación de la vacuna. Juntos gestionamos salud. EPS que Anas Guayú akuha sumay Guayú pushwaya. Pat vacunas pura hat katareya wa COVID-19 munakat. Punok tirpa, pukararokse, pukachuetse. Shaena hanan kakahia wane wairukua pura pushahirin anurias pura te amakuna hanakat. Achaha hirashi waiwakuaipa pura ana. Desde el inicio de la pandemia se ha dicho que las madres gestantes no se deben vacunar. ¿Nos podría explicar, doctor Edna, cuál es la razón médica para no hacerlo? Su tieje hotu areya hawakat. No horishi kanani hanay makuna nay puo nukana. Munushi, ¿por qué hamus no horin kanani? Bueno, cuando hablamos de vacuna, COVID-19 y embarazo, es importante aclarar que es un tema no solamente nacional, sino internacional, expuesto por la Organización Mundial de la Salud como máximo rector en el tema, organizaciones internacionales como el CDC de Atlanta y los centros internacionales de vacunación, donde han hecho claridad de que la mujer gestante hoy no tiene suficiente sustento científico para garantizar que las vacunas COVID-19 expuestas, bien sea de RNA o en su caso los de virus atenuado, puedan demostrar, aparte de la eficacia, la seguridad. Es por eso que el Ministerio de Salud y Protección Social en Colombia ha determinado como grupo excluyente para vacunación a las mujeres gestantes. No porque no sirvan las vacunas, porque las vacunas, si bien podían ser colocadas en una mujer gestante, generando la respuesta esperada de la vacunación, no hay suficiente literatura científica para respaldar los posibles eventos adversos que puedan generar. Por tal motivo, en Colombia hoy no está garantizado la vacunación para la mujer en el embarazo. Sí, mentira. Washahares chiquito, vacuna kat COVID-19 munaka, otta no pananay puo nukan, has na te hainte auska no hotsu, shia ine woma en Colombia, shia makari ros pushu atuha kasautu, anakat, suru panatu makari ros pushu aya ashahakat chiquito, vacuna kat, pura hat katare hawakat COVID-19 munaka, no hotseitana, senain suru panakararo, tastum tiari una raura que eje ahorita makari reskum makuna kat, senai na nuria na
puo nunca no tan te pichkan pura te makuna kat pura tan hata nanai senai no horon nanuria senai tia musa se senai kita ministerio ka ota ta protección social que ya sulu tu woman kat Colombia no hori shi tan nanuria nai puo nunca nas pura makuna ka tan te pichkan irska hamoin skamoin senai ki otas kararokta sulu het que makari respushwa ejercai en te makuna. Con el fin de optimizar el proceso de vacunación contra COVID-19, la ECSI Guayú te invita a actualizar tus datos de contacto. Puedes hacerlo a través de los siguientes canales: línea telefónica 318-675-2689, línea fija 725-4147 extensión 161, correo electrónico actualización de datos @exianasguayu.com y página web www.exianasguayu.com. Pura los tuñes te inscuay patamaku una hiraka TPSI kat anaswayu sena hirrenhia pura hunok tirhatan honoria hkarro se cachuet soter huma hipushwale te es pura pain ren surupna te cachuer ka 318-675-2689 o tu teléfono con 725-4147 senaime 161 te cachuer correo monacat actualizaciones de datos @epsianaswayu.com o te carrero ta web monacat sulu www.epsianaswayu.com. Y por último, ¿cuáles son los principales cuidados y recomendaciones que deben tener las madres gestantes en estos tiempos de pandemia? Bueno, Sakira, que no me toco, te chiro a que Sakira. Homa una ya. Hamui hatana kuay panay puo nukana. Su una hoto areya hawakatsunay na imahanyane. Los principales cuidados que debe tener toda gestante durante esta etapa de pandemia SARS-CoV-2 COVID-19 son las medidas generales como para toda la población, porque está en el mismo riesgo de contaminación por el virus que cualquier otra persona. Lo que sucede en este caso es que si ella se infecta, existe el riesgo de mayores complicaciones. Entonces, 1. Recordemos lo importante del lavado de manos. 2. Distanciamiento social. 3. Evitar aglomeraciones. 4. Usar el tapaboca. Son recomendaciones básicas pero muy importantes que van a permitir garantizar la disminución de riesgo para contaminación por el virus SARS-CoV-2. Recuerden que el virus es el SARS-CoV-2 y la enfermedad es COVID-19. Si la mujer gestante cumple estos principios básicos de bioseguridad, muy seguramente va a reducir el riesgo de contaminación por el virus SARS-CoV-2, evitar el COVID-19 y evitar complicaciones en la gestación. Ay mahawakat sair hatkat wan hiyet eke ipurun su una hota areya wa COVID-19 manakat shia net ay mahawa sair karwayus pushwares ka eshi spura no toin ma kana wanei romusia na kaska hamun wayun shia kapure kamai shia katska ipurun piyama shi na ya kare rohi wan ho makaka mure ushatan ay mahawa sair hatkat shiaka ayatan hatkat shiorohun sahab wanepi ayatan ka yatawan otanohorin hat shia o isne out kawaer tout kawaka ay mahan hatsuri tia maya no horer otun tareya hawakat SARS-CoV-2 o tatubanure ante karwana en COVID-19 munakat kamun shian ejersutun pay mahapa suryo ta pay reletu anet pia. Lo que usted debe saber. Anu anikas este hañatao horu maunaya. Usted debe saber que con el fin de optimizar el proceso de vacunación contra COVID-19, la ECSI Guayú te invita a actualizar tus datos de contacto. Puedes hacerlo de forma fácil y segura a través del correo electrónico actualización de datos @exianasguayu.com, la línea telefónica 725-4147 extensión 161 y la oficina virtual, ingresando a www.exianasguayu.com y el chat en línea que disponemos en esta misma. Te putehan hat karao. Pura los tuinten skuay patamaku una hirakat COVID-19 munaka TPSI kat anaswayu sena hirrenhia pura sonok tiraten hanuri honok tiraten kachuetse o tahan irhaten shetna mapuren te arrut kawakat sulupna te kachuera y rueka actualizaciones de datos @epsianaswayu.com o tasulupna tu teléfono que 725-4147 chique 161 o tamsi sulup oficina virtual munaka shahapa sulupna www
www.epsianasuayu.com ota hasha hapawama eshi waypuri yara guanepi. Gracias al doctor Francisco Egna, a Reinaldo Ipuana por su traducción en Guayunaiki y a todos los oyentes por estar conectados con nuestro programa Tú y Yo Hablemos de Salud de la Exia Guayú. Nos vemos el próximo viernes para más información de la salud y recuerda, juntos gestionamos salud. Feliz resto de día y bendiciones. Anaya watsa humu pushwaya hiakana aphakana tuputchkat sokai otanamunchi doctor que Francisco Egna sautanunikat wamun sopna holta makuna hirakotas patuwayu y podcast hamu intensishi pahetu makunaka otasumite EPSI katanas wayu sautuyoto katuma sopna te anakat soto hai wapushwaya achaha irashwakuat pas ura ana